Hola, gracias por estar aquí. Bienvenidos todos. Mi nombre es Abelardo Leiva y soy estudiante del doctorado en Ciencias Cognitivas y estoy en el cuarto semestre. En esta ocasión tengo pues el honor de presentar a la doctora Alice Basinelli, que es la ponente del día de hoy con el tema que nos presenta, que desde mi punto de vista es muy interesante en relación también a su proyecto de investigación, que ha sido 13 años trabajando con las etnias lacandonas del estado de Chiapas, ¿no? Entonces, como la doctora Lorena de repente nos dice, no está aquí, ¿verdad? Sí está, sí, que es la antropología como encarnada, ¿no? O sea, en campo, en donde el propio antropólogo se convierte en un instrumento de captación de información, ¿no? Y de sistematización de la misma. Entonces voy a leer una pequeña reseña de la doctora para que sepamos cuál es su background. Entonces, bienvenidos al conversatorio de Ética, Ecología y Sociedad del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas de la UAM, en Cuernavaca, Morelos. El tema de hoy en el conversatorio es mirar al mundo desde otras perspectivas, el concepto de visión, entre comillas, entre los lacandones. La doctora Alice Basinelli, de nacionalidad italiana, obtuvo su licenciatura en Ciencias Humanas del Ambiente, del Territorio y del Paisaje por la Universidad de los Estudios de Milán, en Italia. Cursó la maestría y el doctorado en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en Ciudad de México. Actualmente se desempeña como investigadora asociada en el Centro de Estudios Mayas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2012 realiza estancias prolongadas entre los mayas lacandones de Chiapas, aprendió el idioma local, el maya lacandón del norte, y profundizó en el estudio de su cultura. Sus principales líneas de investigación incluyen las nociones de persona, cuerpo y alteridad, el animismo, el paisaje sagrado, la cacería ritual y la terapéutica tradicional. Es autora de diversos ensayos, libros y capítulos que muestran los resultados de sus investigaciones etnográficas. Participa en varios proyectos nacionales e internacionales centrados en el estudio de la religión, la historia y la cultura de los lacandones. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por estar aquí y pues por la invitación. Es la primera vez que hablo de este tema de manera pues, más extensa, pero pensé que les podría interesar por la Facultad de Ciencias Cognitivas. Bueno, voy a ubicar brevemente a los lacandones. Se dividen en dos subgrupos culturales, los lacandones del norte y los del sur. Yo trabajo con el grupo norte, que pues habitan en la selva lacandona, en Chiapas, en dos comunidades principales llamadas Naha y Metzaboc, como pueden ver en el mapa. Hay diferencias culturales muy grandes entre esos dos grupos, por eso se tratan como nosotros los tratamos como dos entidades etnográficas distintas. El don de la vista clara es el tema central de la ponencia de hoy y nos permitirá abordar varios temas: las concepciones sobre las almas y el cuerpo entre los lacandones, los mitos de origen, porque justamente esa facultad nace con el ser humano, con los primeros seres humanos, el fin del mundo, el concepto del lacandón de animismo, la noción de persona, que veremos es un concepto relativo, y cómo cuerpos diferentes tienen puntos de vista diferentes. Abordaremos también el tema de la metamorfosis y nuevas ideas sobre los que se llaman espíritus o la muerte. Obviamente por cuestiones de tiempo no se profundizará todo, por eso que al final les dejaré mi correo, o podemos también hacer una sesión de preguntas, ya me dirán si quieren profundizar algo. Para empezar, pues tenemos que tomar en cuenta que no podemos entender esa noción de la visión despejada o la visión de los sabios o de los dioses si primero no entendemos un poco las nociones que tienen los lacandones sobre las entidades anímicas. En general sabemos que la definición de lo que es el alma es muy compleja. Alma es una palabra en castellano que utilizaron los frailes
durante la época colonial para definir lo que en realidad era un concepto mucho más complejo. Como bien lo dice López Austin, pues lo que para nosotros es una entidad única que se separa del cuerpo solamente con la muerte, es la idea cristiana, digamos, del alma. Para los pueblos tradicionales es algo mucho más complejo. Cada persona tiene múltiples almas, algunas tienen un comportamiento independiente, pueden salir del organismo y regresar al organismo, salir bajo determinadas circunstancias, hasta tienen jerarquías, como lo son, por ejemplo, las almas para los celtales, ¿no? Personas de poder tienen más almas, representadas en ese caso por animales compañeros más poderosos o menos poderosos. Entonces, digamos que es un concepto complejo. Veremos brevemente cuáles son las entidades anímicas de los lacandones. El Pishan, que es el alma corazón, lo que permite la vida al ser humano y a todos los seres. El Or, que no es propiamente una entidad anímica, es más bien un centro anímico responsable de las emociones, del carácter de una persona, las intenciones. El Kisinok, que es el alma que se alberga en los huesos. Y finalmente el Nahpishan, o la verdadera alma, la verdadera esencia, que es la que se separa del organismo después de la muerte y se comporta como una persona, como un ser humano. El Pishan es la esencia vital de todo lo existente. Dioses, espíritus, plantas, animales comparten la misma alma y esto es muy importante, no es una prerrogativa humana. Hasta ciertos elementos que nosotros llamamos objetos tienen esta alma. Sale del cuerpo cuando la persona experimenta durante una experiencia onírica, en el sueño. Se dice que soñar con una persona es el encuentro entre dos almas, ¿no? Cuando la persona se enferma y finalmente es la esencia que se pierde cuando la persona fallece. El Or es el centro anímico, también para los mayas, el periodo clásico, era, digamos, el centro anímico más importante que era, bueno, de hecho la palabra hoy en muchas lenguas mayas indica el centro de algo, hasta se puede referir al centro de ciertas frutas, elementos vegetales. Y las emociones, es importante decir que eran partes reales del organismo. Nunca se ha realmente concebido una diferencia entre lo que nosotros llamamos material o inmaterial, orgánico o inorgánico. Para los lacandones, entonces, como pueden ver, esas son expresiones en lengua maya lacandón. El Or puede indicar digamos, una disposición del carácter. Por ejemplo, si el Or es muy duro, la persona es valiente. Si no es duro, la persona es cobarde. Si una persona no tiene ánimo, significa que está triste, desganada. O si se va este Or, significa que la persona no tiene fuerzas. Entonces, indica toda una serie de características a veces temporáneas de la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, se le puede decir a una persona: enfría tu Or, siste a War, ¿no? Enfría tu ánimo, para decirle que se calme, que se tranquilice, ¿no? Finalmente, el Nahpichan, Nah es una palabra que en maya significa grande, a veces se traduce como sobrenatural, aunque no me gusta el término. Es la verdadera esencia, también se le puede llamar Hachpichan, y es lo que sale del organismo durante el periodo liminar, los primeros días después de la muerte. Se comporta exactamente como una persona, lo veremos a detalle más adelante. Y a veces, como pues suele pasar, estas almas, si permanecen en el plano terrenal, se vuelven peligrosas para los vivos, porque son entidades que son capaces de enfermar, de contaminar a los vivos, ¿no? Lo que se dice, pues, de manera muy sencilla, cuando el muerto te quiere llevar o te enferma, ¿no? Ya veremos por qué. Y finalmente hay un alma muy importante que se encuentra dentro de los huesos. Esta es una concepción fundamental en la cosmovisión de los pueblos mayas. También en el pasado sabemos que los huesos retienen una parte del alma, de una esencia anímica específica, que hacía que de hecho se conservaran los huesos de los ancestros, de personajes de relieve, se usaban como amuletos para
realizar conjuros, ¿no? Para fundar nuevos poblados. Entonces, porque tenían una parte, un alma, digamos, insistente que se queda siempre en el plano terrenal. Y también los huesos de los animales la contienen, entonces es necesario devolver los huesos de las presas, bueno, en el pasado, para garantizar que estos animales a partir de esa esencia vital se pudieran regenerar, ¿no? Esta foto que ven, para los que se están preguntando qué es un osario, son cuevas que se encuentran en la comunidad de Metzaboc que fueron usadas como depósitos prehispánicos, por grupos prehispánicos, y que los lacandones veneran porque justamente cuando encontraron esos sitios, viendo los huesos, pues los conectaron, por ejemplo, con el destino del más allá, con su, digamos, inframundo, ¿no? Y esta es una foto impresionante donde se ve el santuario principal que le pertenece al dios de la lluvia llamado Mensabok, donde vemos huesos y también donde se depositaron numerosos incensarios lacandones que cuando terminaban su ciclo vital también iban a descansar en la cueva, ¿no? Era su destino final. Ahora, en el comienzo del cosmos, cuando los dioses crean a los seres humanos, primero crean los árboles, los animales, a todos otorgan esta entidad anímica llamada Pishan. Todo lo que existe es entonces vivo, Kushan en maya, ¿no? El hombre fue creado a partir de la arcilla y era un hombre, la primera generación de seres humanos que nacen en Palenque, es un hombre con cualidades divinas. Eso se expresa a través de la metáfora de los ojos despejados. Se dice Sasil Uwich, ya veremos qué significa eso. Entonces eran hombres más parecidos a los dioses que a seres humanos comunes. Es una visión que se dice que mantuvieron ciertos sabios. A los sabios se le puede decir Uchmenwinik, Uchiwinik, Chuniwinik, que son los ancestros, los hombres del comienzo, ¿no? Y se dice que veían las cosas del más allá. ¿Qué significa eso? Que su visión no tenía límites, ¿no? Por eso se les define en maya Piscuj, parecidos a los dioses. Vamos a ver qué se entiende con eso. Para empezar, había un momento inicial donde había comunicación entre todas las criaturas que vivían en la selva. Entonces, en aquel entonces, los seres humanos podían hablar directamente con los espíritus, con los dioses, justamente porque los podían ver y podían entender su lenguaje. Eso es importante. Lo de los ojos es una metáfora, pero en realidad abarca todos los sentidos, no solamente la vista, también el oído, ¿no? Entonces, en esa primera etapa de la humanidad lacandona, existían estos sabios, algunos eran llamados Hawo, no se sabe cuál es la etimología de ese término, los cuales cuando necesitaban de algo, hablaban directamente con las deidades. Y de acuerdo con algunos mitos de algunos grupos lacandones, porque la cultura no es uniforme, también son los que enseñaron la medicina, los que pudieron enseñar, por ejemplo, ciertos cantos terapéuticos para curar los venenos de la selva, los ataques de las serpientes, o cómo curar de manera, no me gusta el término, pero mágica, ciertas enfermedades mágicas, como las que transmiten ciertos animales con su mirada, ¿no? Entonces, estos ancestros son los que vieron a los dioses bajo su verdadera apariencia, es decir, como personas. Se dice que visitaron la casa de los dioses en el cielo y vieron a la luna como una bella señora que prepara tortillas, al sol como un ser humano con su túnica y su cabello largo, porque así se representan los lacandones tradicionalmente, ¿no? Entonces contaron a los que siguieron, a las otras generaciones, que los dioses en sus casas viven como personas. Entonces, también ellos son los que dieron esa información importante sobre el hecho de que lo que nosotros como humanos vemos no es la realidad, porque ya veremos que los seres humanos comunes no tenemos esa mirada clara. Entonces, el mito queda como un recordatorio de lo que vieron estos antiguos. Ellos vieron que los árboles en realidad son personas, no son plantas como las clasificamos nosotros, porque subieron al cielo y pudieron ver a los árboles
como gente, hablando con los dioses, pidiendo, por ejemplo, que los dioses les salvaran la vida cuando estaban a punto de morir, cuando los hombres, por ejemplo, tenían que rozar y quemar el campo para cultivar, ¿no? Y lo mismo pasa con los animales. Esos ancestros veían a los animales como gente y entonces transmitieron también ese mensaje de lo que nosotros vemos como madrigueras, como nidos, como cúmulos de rocas donde se esconden los animales, son casas y que los animales son gente. Y eso obviamente regulaba todo el sistema de la cacería, el aprovechamiento de los recursos naturales, ¿no? Entonces, ¿qué se refieren cuando dicen que estos hombres sabios veían las cosas del más allá? No solamente interactuaban con los dioses, veían su forma humana y veían a los animales como personas y, ojo, es muy importante, entendían su lenguaje. Se dice que en el comienzo del tiempo todos hablaban maya, aves, animales, plantas, ¿no? Que es el lenguaje común de ellos. Entonces, cuando ya se interrumpe, veremos esa comunicación, también se dejan de entender esos mensajes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre ve demasiado lejos y los lacandones expresan eso con una metáfora en el sentido de que, bueno, se dice que algunos de los hombres antiguos pudieron alcanzar a ver a los dioses en su privacidad, a la pareja creadora, Hatshepsut, nuestro verdadero padre, y Akna, nuestra madre, en un momento de intimidad. Como su mirada no tenía límites, pues eso es muy indicativo, significa que hasta podían ver a los dioses en un momento de vulnerabilidad, de fragilidad, ¿no? Cuando pues nadie quiere ser visto por los demás, digamos, ¿no? Entonces, los dioses se dan cuenta de que estos hombres ven demasiado, ¿no? Entonces le dicen a sus hijos que vieron, los vimos, estaban besando y abrazando, eso no está bien. Entonces retiran los ojos de los hombres, los ponen en un comal a tostar como si fueran pepitas de calabaza y se los devuelven. En ese momento se dice que el hombre dejó de ver las cosas del más allá. ¿Qué significa? Que en ese momento el hombre no puede ver ya dioses y espíritus, los animales y las plantas le aparecen como vegetales y como bestias, o ya no ven las casas de los dioses, que para ellos son, por ejemplo, los cúmulos de piedra o también las ruinas de los antiguos mayas. Nosotros las vemos como cúmulos de piedras porque tenemos esa mirada limitada, pero en realidad son palacios habitados, ¿no? Así las cuevas son las casas, como les dije, de los animales, tienen techo de palma, hay cocinas adentro, son mujeres, hombres y niños que están viviendo en aldeas, ¿no? Y entonces, también ya las cosas dejan de hablar en maya, se deja de entender el lenguaje de las otras criaturas. Entonces, todo aparece ya como los sonidos que emiten animales o pájaros. El hombre tiene que interpretarlos ahora, ¿no? Pero quedan los mitos, ¿no? Justamente que hablan de esos antiguos que describieron esos mundos antes de que desaparecieran ante la mirada humana. Y algo importante, justo de esta limitación visual, ¿no? Ya la vista que se dice que no es fácil, no es clara, no es despejada, hace que el hombre no puede hablar con los dioses directamente, necesita de intermediarios. Entonces nace la necesidad de intermediarios rituales. Y de alguna forma, en ese momento nace el complejo religioso lacandón. Entonces ahora el hombre necesita de los incensarios efigie para que sus ofrendas, sus rezos lleguen a los dioses que ya se les ocultan. Ya no están en este plano, están en el plano celeste o en otros, ¿no? O en las cuevas, pero ya el hombre no los ve, ¿sí? Entonces vemos que es muy importante porque realmente de ahí se origina la necesidad pues, de lo que podríamos llamar un complejo ritual, ¿no? Ahora, no es definitiva esta pérdida de la visión. Se dice que cuando se acerca el fin del mundo, que siempre es anunciado por un eclipse y luego, pues eso es típico, digamos, en las narraciones mayas, va a haber un eclipse que anuncia este desastre,
el fin del mundo a veces ocurre por medio de un diluvio o de otras formas, ¿no? Pero los lacandones dicen que antes de que el ser humano sea aniquilado, nuevamente recobrará esa vista divina. Entonces, todo lo que está en la selva comenzará nuevamente a aparecerle de una forma, de la forma real, de lo que realmente es. Por ejemplo, las imágenes en las paredes y de los riscos que se encuentran en los lagos, que para nosotros son pinturas, en realidad para ellos son seres vivos, son los guardianes que protegen esos lugares sagrados. Cuando hay un eclipse, se dice que bajan de los riscos y comienzan a interactuar nuevamente con los seres humanos. Muchas veces pues no tienen una actitud amigable, porque en ese momento el propósito de todas las criaturas de la selva es aniquilar a los lacandones, porque hicieron enojar a los dioses, ¿no? Entonces ya aparecerán como seres vivos. Y también esta es una imagen de un petrograbado que se encuentra en un risco de Mezzabok. Esta es una, obviamente para los arqueólogos es un petrograbado que representa una o tres serpientes enrolladas, pero que para los lacandones es el guardián del lago, que también cuando será el fin del mundo, los seres humanos podrán apreciarlo por lo que realmente es, un ser vivo, una serpiente gigantesca, ¿no? Y se recupera, regresa a esa situación en la que todo habla. De hecho, la expresión para el fin del mundo en lacandón es muy bella, se llama Shurtan, el fin de la palabra, porque se dice que hay un momento cuando, por ejemplo, se verifica el eclipse, todas las cosas comienzan a hablar. Entonces se dice que los animales comenzarán a acusar al hombre por qué me cazaban, por qué nos comían. Los objetos también comenzarán a quejarse, los que vemos como objetos, ¿no? Hasta dicen que la carne habla, dicen, porque me duele que me estés mascando, me duele. O sea, nuevamente se podrá ver esa condición de humanidad extendida que había en el comienzo del cosmos. Es como si antes de morir el hombre pues recobra esa vista, y veremos el paralelismo con el ciclo vital del hombre, porque eso también se verifica cuando la persona muere, ¿no? Y abandona este plano. Entonces, pues hay nuevas teorías que permiten explicar estos nuevos puntos de vista sobre la visión. Creo que las conozcan, son la teoría de la llamada teoría de las ontologías, que se desarrolló en la antropología masónica. Como toda teoría hay que usarla con mucho cuidado, no aplica a cualquier contexto. En Mesoamérica, recordemos que es un contexto cultural aparte y específico, sin embargo nos da buenas ideas para poder entender un poco el punto de vista de los pueblos originarios. Por ejemplo, ellos, Philippe Descola en particular, dice que la única dicotomía universal es la de interioridad-exterioridad. Cada grupo humano supone que el ser humano, los seres vivos, tienen una interioridad que puede ser el alma, las almas, el ego, tiene un nombre diferente en todas las sociedades, hasta en la occidental, y una exterioridad que se refiere al cuerpo material y a todo lo que conlleva, o sea, se considera también la vestimenta, el tipo de alimentación, los gestos, ¿no? Todo lo que es corporeidad. Entonces sería universal de acuerdo con su teoría. A esa se agrega la teoría de Viveros de Castro, que estudiando varios casos de etnografía masónica se da cuenta de que para los pueblos originarios de esa área del mundo, así como para todos los demás, el mundo está habitado por humanos y no humanos que conviven, comunican, contratan constantemente, ¿sí? Pero cada ser posee un punto de vista diferente de acuerdo con el tipo de cuerpo que posee. Y esto lo vemos también en algunos ejemplos en las narrativas mesoamericanas. Sabemos, por ejemplo, no sé, que nosotros como humanos comemos las sustancias, los difuntos comen las esencias, los dioses se alimentan del humo del copal, etcétera, ¿no? Lo que nosotros vemos, por ejemplo, como copal, para los dioses lacandones es tortilla, ¿no? Son puntos de vista diferentes que, según esta teoría, se originan en el cuerpo. Esa es la razón por la que el jaguar, ellos dicen, no está lamiendo sangre, en realidad está tomando una cerveza de mandioca. Él piensa
tomar una cerveza de mandioca. ¿Por qué? Porque cada ser se percibe como humano dentro de su propio colectivo, ¿no? Es compleja la teoría, pero pues espero que se haya entendido un poco, o sea, que la condición de humanidad, lo que para nosotros es biológico, el Homo sapiens, ¿no? Para ellos es el resultado de una relación. ¿Qué significa? Los jabalíes en su colectivo piensan ser personas y ven al ser humano como otra cosa. Y el ser humano se ve como persona y ve a los otros de manera diferente, ¿no? Y casi siempre eso tiene que ver con quién es el depredador y quién es la presa. Ya veremos unos ejemplos, ¿no? Ahora, eso da una nueva manera de interpretar los mitos de origen, ¿no? O sea, hay un momento inicial donde los cuerpos aún no han sido formados de manera definitiva. Es una fase que se describe, bueno, los teóricos de la teoría de la ontología definen como un caosmos, donde no se sabe quién es el animal, quién es la persona, porque realmente no existen esas barreras físicas. Son almas que comunican entre ellas, que se ven como almas, como por ejemplo se describe en los mitos de numerosos pueblos. Hasta esto se refiere a pueblos de Siberia, el norte. Entonces, donde es una fase donde lo invisible era visible, ¿no? Y donde todo cambiaba de forma constantemente, ¿ok? Entonces, en esa fase se comienza a ordenar ese caos, digamos, cuando el ser humano, que también esa es una constante, como lo dice López Austin, pierde la capacidad de ver todos como personas, ya no ve las almas, ve cuerpos, entonces comienza a formar categorías. Eso es un animal, eso es una planta, es un mineral, ¿no? Porque las cosas ya no se muestran en su esencia, se muestran en una fisicalidad diferente. Ahora, ¿cómo esto puede ayudarnos a interpretar el pensamiento de pueblos actuales, como los lacandones? Vean cómo interpretaban literal el hecho de que ellos, por ejemplo, decían que las ruinas o los cúmulos de piedras eran casas de los dioses. Decían, es que eran ignorantes. Es que ellos, como eran muy primitivos, no podían entender lo que es una pirámide, por ejemplo. No, ellos tenían una concepción específica que dice que lo que el ser humano ve como cúmulos de piedras o un templo en ruinas son en realidad palacios habitados por espíritus y dioses, ¿no? Pero no pueden verlo porque justamente sus ojos fueron tostados en un comal. Es una manera diferente de leer el mundo, ¿no? Pero claramente los antiguos exploradores decían, son supersticiones, ellos no tocan las estelas porque piensan que son vivas. Pues evidentemente desconocían también un poco de cultura de los mayas antiguos porque pensaban lo mismo, pero bueno. Entonces hay una nueva manera también de leer el paisaje sagrado, ¿no? Para los lacandones no existe lo que llamamos natural, artificial, porque todo fue creado por los dioses. Entonces, donde nosotros vemos esos como los cúmulos de piedras, como le dicen ellos, Worotunich, en realidad los dioses ven su casa. Ahí hay una casa, ¿no? Donde hay una cueva, en realidad son casas de los dioses jaguares, tienen su fogón, ahí está su esposa, sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces es siempre una cuestión de perspectivas, ¿no? Digamos que el ser humano en condiciones normales todo eso no lo puede ver. Entonces, pues esto me llevó también a estudiar que lo que llamamos nosotros como personas, Winnicke en las lenguas mayas, bueno, en la Candón en particular, es una categoría que se extiende a muchos seres, porque también, como dije, las aves son gente, aunque nosotros no podemos verlo, también los pecarís, etcétera, ¿no? Entonces también es una posición relativa, no depende no es una especie biológica como lo es para nosotros, ¿no? Aunque suene raro. Y para autodistinguirse, los lacandones dicen, ok, estamos rodeados de Winnicke, pero nosotros somos la gente verdadera. Cada sociedad es etnocéntrica al final, ellos son los Hatchwinnick, la gente verdadera. Y entonces la selva es un espacio cultural. Nuevamente hay sabios que pudieron ver el espacio social de los animales, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo de esta noción de perspectivismo, un sabio acompañado por un dios que de alguna manera le presta su mirada, porque los dioses
obviamente mantuvieron esa mirada, pudo ver que en realidad las ranas y los sapos que gritan en las orillas de los lagos son gente que está festejando un rito de Balché, se están emborrachando y por eso están cantando, ¿no? Y lo mismo pasa con los murciélagos. Lo que nosotros vemos como animales son en realidad gente que en las cuevas celebra sus rituales, tocan música y sus dientes son en realidad cuchillos de obsidiana con los que sacan el corazón de sus víctimas para hacer un regalo a los dioses, ¿no? Entonces también vemos cómo cada ser tiene su propio punto de vista. Por ejemplo, ellos dicen que como los elotes también son gente, son niños, cuando ellos ven al ratón, ellos ven un jaguar, lo que nosotros vemos con un ratón, porque es un depredador para ellos, ¿no? Y del mismo modo, dicen las mujeres, los espíritus no son malvados, simplemente se alimentan. Entonces ellos me ven como una presa y pues se alimentan de mí, así como yo me como un pescado o me como la carne de un animal, ¿no? O se dice que, por ejemplo, las aves, que son para ellos, del punto de vista humano, nefastas cuando roban todos los productos de la milpa, en realidad son gente que está cosechando, ¿no? Entonces, cada uno, como dije, tiene un punto de vista, ¿no? Que depende del cuerpo. Y también hay muchos seres que nosotros vemos como objetos inanimados. Un ejemplo importante es el cayuco, que es la canoa de madera tradicional, que en realidad es un lagarto. Nosotros no podemos verlo nuevamente, pero el hombre sabe que es un ser vivo, de hecho lo alimenta, le da pescado cuando crea un nuevo cayuco y se dice que los cayucos también cuando termina, cuando pues, se verifica el fin del mundo, se mostrarán en su verdadera forma, serán cocodrilos que atacarán y devorarán a todos los hombres, ahí desconocerán hasta los que los crearon, ¿no? Y entonces, en estas nuevas teorías se nos explica que el cuerpo tiene una doble función. De un lado, protege las entidades anímicas, porque sabemos que si el alma se pierde, la persona se enferma o muere. Pero del otro lado es una barrera, es lo que impide la comunicación entre un ser humano y un jaguar, por ejemplo. Esa es la razón por la que algunos chamanes tienen que transformarse, usar la metamorfosis para adquirir el punto de vista del otro, o bien usar ciertos tipos de plantas, otras sustancias que hacen que el alma salga, se libera de esta jaula que es el cuerpo y de esa manera pueden establecer un diálogo de alma a alma con espíritus de los difuntos que les enseñan a curar, con espíritus de los animales. Entonces hay que liberarse de ese cuerpo, ¿no? Y la metamorfosis es muy importante también porque permite literalmente ponerse en la piel del otro. Y ese es un tema muy interesante porque en varios cuentos, tanto en la narrativa amazónica como la candona, hay seres que se tienen que transformar en el otro para poderlo entender, ¿no? Poniéndose sus plumas o su piel. Tenemos un ejemplo, el hombre que quiso ser jaguar, brevemente, hay un hombre lacandón que declara que el jaguar es un animal inútil porque no acabó con los bichitos que le estaban devorando todos los productos del campo. Entonces un dios le dice, está bien, te convierto en un jaguar y cómetelos, ¿no? Pero una vez que él se convierte en jaguar, ya no ve animales, ve gente. Y ya no puede atacar a nadie, ve a la ardilla como una persona, al venado como una persona y dentro de la milpa no los puede atacar. Entonces, o sea, el cuento justamente dice, ahora ves lo que siente el jaguar, sabes qué es lo que ve, o sea, porque en esa situación específica sé que el jaguar come animales, pero es una leyenda que nos explica justamente que cuando cambiamos de piel, para ellos la piel es como una ropa, como un disfraz, ¿no? Cambiamos completamente de cuerpo y podemos cambiar el punto de vista. Y de hecho, se puede también adquirir en ciertas situaciones la túnica de un dios para ver lo que ven los dioses. Este es digamos, un tipo de metamorfosis que pueden controlar solamente las entidades sagradas, no cualquier ser humano. Entonces, cuando ellos quieren que el ser humano vea ciertas cosas, le pueden prestar su túnica, que es una túnica moteada, se convierten en jaguares y pueden ver, por ejemplo, los animales bajo apariencia humana y pueden
digamos, tener la mirada divina por un rato, ¿no? Porque, bueno, se dice que la túnica del jaguar también tiene esa propiedad que se pega a la piel y te convierte en un jaguar y verás lo que ve él, ¿no? Y finalmente, bueno, esto es para otro ejemplo muy importante. Saben que la cacería era regulada, pues era una actividad sagrada. Entonces hay una leyenda que explica cómo un lacandón que mataba a los animales por diversión, exterminaba a los pecarís, fue raptado por los pecarís y ahí, pues digamos que ellos comenzaron a educarlo, ¿no? Primero le hicieron ingerir el alimento de los pecarís y le dieron una piel de pecarí, en algunas versiones, él se convierte en un pecarí. Y ve a sus víctimas, que ya no son animales con flechas en el cuerpo, sino mujeres lastimadas. Y él se da cuenta de lo que había hecho y se siente mal porque finalmente en la piel del pecarí entiende lo que estaba haciendo, toda la crueldad que tenía, ¿no? Y cuánto dolor causaba. Entonces, o sea, también el cambio de piel catalizó esa transformación e hizo que él entendiera el punto de vista del otro y fue a contarle a sus compañeros que los animales son gente y que por lo tanto no hay que lastimarlos si no es para alimentarse, ¿no? Ahora, también cuando el ser humano muere, se dice que se recupera esa famosa mirada despejada. ¿Por qué? Pues cuando morimos, abandonamos el cuerpo. Entonces, nuevamente, nuestro Pichán adquiere esa mirada despejada, la mirada clara. Se dice, de hecho, que es por eso que los espíritus de los difuntos son muy peligrosos. Si sale mi espíritu del cuerpo, de repente yo veré como en una especie de flashback toda mi vida y podré ver los que hablaron mal de mí, los que en realidad me odiaban. O sea, esa vista, ¿no? Me permite ver quién me hizo daño sin que yo lo supiera, quién me engañó, quién me robó. Entonces, en ese momento, ese espíritu se entera de todo y comienza a cobrar venganza. Entonces va a buscar uno por uno todos los que les hicieron daño, ¿no? Fuerte de su nuevo poder, que es casi divino, y de esa forma pues va y se venga de todos. Por eso que hay toda una serie de ritos, había más bien antes de la llegada de los protestantes, había que tenían como finalidad permitir que el alma llegara con bien a su destino final, que no se quedara en la tierra para lastimar a los que están aquí. Y ahora se dice que una vez que el alma sale del cuerpo también cambia de nuevo su punto de vista. Por ejemplo, el alma tiene que llegar a esa cueva que les mostré, donde está el osario principal, pero en lugar de ver lagos, verá milpas, porque el agua, en realidad lo que vemos como una superficie de agua, son las milpas, los campos de maíz de los difuntos. Es donde estas almas irán a trabajar. Entonces ya van a adquirir un nuevo punto de vista, que es el punto de vista de los difuntos, ¿no? Y eso, y creo que es casi el final, no sé si fue muy rápido, pero bueno. Entonces, sabemos que la muerte se considera siempre, bueno, como un cambio de estado, no es el fin de nada. Entonces, cuando el alma se libera, no solamente recobra la vista divina, sino también esto sí se toma siempre de esa misma teoría de las perspectivas. Saben hay muchos cuentos que hablan de cómo los difuntos llevan a sus seres queridos, porque, bueno, se dice en general que se sienten solos en la tumba o que tienen frío, que tienen que llevarse a algún familiar. Esa nueva teoría dice que casi siempre esos difuntos te espantan, por consiguiente te enferman, por consiguiente te matan, o bien te alimentan. Te dan algo de comer, una comida que para ellos es buena, pero que para nosotros es tóxica, ¿no? Y eso sirve para despojarte del cuerpo y volverte uno de ellos. Una vez que ya el ser humano no tenga el cuerpo, muera, su alma se va y se une al colectivo de los espíritus, ¿no? Eso es lo que pues dice esa teoría. Entonces, pues son obviamente metamorfosis indeseadas, nadie quiere morir o ser llevado por un espíritu, pero eso es lo que hacen, ¿no? Entonces, pues se dice que también te tienen que educar de la misma forma como los jabalíes, darte de comer, cambiar
tu cuerpo para que tú puedas ser uno de ellos, ¿no? Y pues, ya terminamos. ¿Fue muy rápido? Perfecto. Ok. Nada, pues como siempre, entonces vimos, o sea, hay unas conclusiones para resumir, no aburrirlos muchos. Entonces vimos que el cuerpo es primariamente una protección para las almas, ¿no? En muchas narrativas mayas, sobre todo en los Altos de Chiapas, se piensa que cuando el alma de una persona está vagando, por ejemplo, de noche, cuando está soñando, puede ser víctima, ¿no? De brujos, de animales compañeros de brujos o de otras almas. Entonces, el cuerpo es primariamente una protección, ¿no? Sin embargo, pues también es una barrera que impide que haya un diálogo de alma a alma, o sea, que yo vea la verdadera esencia de las cosas. Eso me impide ver que un pecarí es una persona o que un dios está caminando en la selva, ¿sí? Entonces, el ser humano, hubo siempre un momento en el comienzo de la vida, tanto la vida de los primeros seres humanos como del ser humano mismo, porque se dice que los niños de alguna forma mantienen un poco esa mirada despejada, luego la pierden con los años, ¿no? Pero, por ejemplo, se dice que los bebés lacandones pueden ver a los elotitos como si fueran niños que juegan en la milpa, pueden aún tener esa mirada por su inocencia, por el hecho de que, pues ahora se habla de inocencia, probablemente, bueno, seguramente era un concepto que no había antes de la conquista, supongo, pero bueno. Se recobra la vista cuando el cuerpo barrera desvanece, en el momento del fin del ser humano, la muerte, o del fin del cosmos, como vimos, el fin del mundo. Hoy se dice que algunos sabios la conservan, esa idea de sabio se expande en el transcurso del tiempo, o sea, personas sabias que murieron hace 10 años se volvieron ancestros también. Entonces se dice, ya forman parte de la leyenda, que veían a los dioses, que platicaban con ellos, etcétera, ¿no? También entonces hay que usar estrategias para adoptar el punto de vista del otro. En el caso de los lacandones no tenemos chamanes propiamente dichos, así no hay personas que se convierten en o que acceden a otros planos de la existencia para comunicarse con difuntos o animales. Sin embargo, sí hay historias que sugieren que una persona puede transformarse en el otro para entenderlo, para entender su punto de vista. Casi siempre tienen también un cierto, ¿cómo se dice? Propósito didáctico, digamos, ¿no? La diferencia es que el ser humano no maneja estas transformaciones, solo los dioses pueden hacerlo, son los que pueden convertir a un ser humano en otra cosa. El hombre casi siempre es víctima de esas transformaciones cuando no se comporta bien, como que infringe ciertas reglas y necesita ver el punto de vista del otro para entender lo que hizo, ¿no? Entonces, pues en este sentido, túnicas, pieles, plumas son una manera para pues adquirir el punto de vista del otro. Así pues abordamos un poco varios temas y como siempre lo hago, pues agradezco los que me enseñaron durante 13 años, en particular don Juanito, don Antonio, don Rafa y doña Koch, que son los últimos sabios lacandones que se han tomado pues, la molestia de hacerme entender conceptos que para mí eran complicados, pero bueno, pues aquí les dejo también mi correo si alguien quiere profundizar algún tema. Perdón por correr. Ay. ¿Quieres dar un mensaje en maya? En maya, bueno, voy a darles un mensaje. ¿Qué les puedo decir en maya? Pues behene toin war tu woro wai tu yuain tan tintik bat tu kansen hachwinik ichkash tintik bata bai tu kansen shira yetachopra y pues por eso agradezco a Hachwinik porque tu los kansen sin ellos pues Monimia. Bueno, les dije que pues agradezco a todos, a los lacandones principalmente, porque los hombres y las mujeres, porque todo lo que yo les compartí es algo que ellos me enseñaron y me transmitieron, inclusive su idioma. Fueron las mujeres que me enseñaron a hablar maya y es algo muy importante para mí poder acceder a su forma de pensar de esa forma. Y gracias. Sí.
Otsiren. ¿Y le gustaría aceptar algunas preguntas? Claro, sí. ¿Tiene alguien o alguna inquietud, alguna pregunta que hacerle a la doctora en relación? ¿Tengo que pasarle el micrófono? O... Yo se lo Oh, paso. ok. Muchas gracias, doctora Alice. Gracias por visitarnos en el 5. Estoy aquí diciéndole a los estudiantes de maestría que es de el tipo de antropología que vemos muy lejano y que leíamos, ¿verdad? Que entonces, qué bueno que estás aquí. También ellos siempre me dicen que las antropólogas nos vemos muy felices porque amamos nuestro trabajo y pues creo que también se cumple. Y pues muy interesante toda la investigación. Yo tengo una pregunta, al inicio me perdí en una de las diapositivas donde decía el concepto de persona. No sé Sí. si puedas como ahondar en eso, que fue justo cuando dijiste, si tienen preguntas. El concepto de Ajá, persona para gracias. los lacandones. Sí. Ok. Bueno, ahora hablo solo de ellos en particular. Bueno, la palabra es Winnick, que indica una condición de persona que yo llamo generalizada. O sea, es decir, es una condición de persona, como les dije, latente, que también comparten otros seres del cosmos, ¿no? Como puede ser un animal o una planta. Ahora, aquí no lo mencioné, pero puedo explicar algo más. El hecho de que no se refiera a un ser biológico es dado también sobre la peculiar noción que tienen sobre la manera en que la persona es algo que se construye. En nuestra sociedad, algo que suena muy banal, de un padre y una madre humanos nace necesariamente un hijo humano, ¿sí? Pero en numerosos grupos, esto pasa desde África hasta la Amazonía, hasta para los lacandones, cuando cuando se está desarrollando un feto, aún no se puede definir humano, aún no se puede definir persona. Como bien lo dijo Pedro Pitarch, la persona indígena se construye. ¿Qué significa? Que cuando está todavía aún en el vientre materno, se considera como un animalito, un retoño animal que si de hecho muere prematuramente no es enterrado como un ser humano, sino es devuelto a la maleza, a la naturaleza, ¿no? En África se deposita en un río, entre los lacandones se depositaba en las raíces de un árbol. Entonces, esa criatura, la madre tiene que convertirla en una persona, alimentándose correctamente. Por ejemplo, en el caso de los pueblos mesoamericanos, la alimentación a base de maíz es fundamental para definir, construir el cuerpo, porque como les dije, es un proceso de transformación, ¿no? Y luego intervienen factores culturales. Ese niño tiene que pasar ciertos ritos de paso, entra en la sociedad, entonces ya se comienza a decir, ok, es parte de este grupo social, entonces tiene que hablar como esas personas, trabajar como esas personas y alimentarse como esas personas, ¿no? Entonces eso es muy interesante porque la condición de humanidad nunca se da por sentada, hasta puede modificarse. Como les dije, muchas veces se puede perder. Si yo no me comporto de manera correcta, ritualmente o socialmente, el Dios me puede convertir en un animal. La condición de humanidad la pierdo y ya me vuelvo otra cosa, ¿no? Y eso a mí se me hace muy interesante porque pues en nuestra sociedad se da por sentado de que nacemos humanos, morimos humanos, ¿no? En otros grupos no. Y los lacandones son un buen ejemplo en ese sentido. Y yo pregunté a una mujer porque me dijo que vio enterrar a varios bebés que nacían pues deformes y morían, y me decía, pues es que no tienen mamá, eso no es persona, eso es otra cosa. De ser persona se enterraría, pero eso le pertenece a otros, le pertenece a los árboles, así dice. Gracias, doctora. Yo por mi parte también tengo algunas preguntas. Muchas gracias, me encantó. Considero a veces que tiene muchas similitudes con otras tradiciones espirituales que incluso, por ejemplo, con el cristianismo, el catolicismo, hacen uso de los rituales para estar en contacto con la divinidad. Y bueno, no nada más eso, ¿no? El hinduismo, todos los musulmanes siempre median, ¿no? Hombres de conocimiento, rituales y comunicación con la divinidad.
En ese sentido, por ejemplo, aquí en el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas hacemos uso de esta teoría de la 4E, de la cognición encarnada, ¿no? En la que observamos al cuerpo como un aparato cognitivo encarnado, embebido, extendido y en activo, ¿no? Ok. Pero en este caso, la pregunta es, ¿qué es lo que está embebido? ¿Qué es lo que está en activo? Y parece ser que a partir de esta ponencia, a mí me suena que es este concepto de alma, de espíritu, el que está embebido, el que está encarnado Sí. en esta disposición cognitiva, en este cuerpo, en este aparato, y que es el que mismo, esta entidad energética, espiritual, lo que sea, continúa un camino después de la muerte orgánica del aparato cognitivo. Sí, sí, o sea, yo pienso que al menos en este caso etnográfico, como otros, el énfasis se pone más sobre el alma, como justamente, bueno, aquí es un unificador ontológico. Es como lo que tenemos, bueno, ellos, en ese grupo específico, todos tienen en común la misma alma y eso hace que potencialmente pueda haber una comunicación directa hasta entre el sabio y los dioses, entre una persona común y los dioses. Ahí es el cuerpo lo que impide teóricamente y sí, realmente ese tipo de comunicación. Ahora, en el caso de los sabios lacandones, ellos son un caso un poco diferente, digamos, porque el sabio en realidad parece ser simplemente un intermediario entre el plano divino y no participa tanto activamente. Lo que él hace es hablar con los incensarios, entregar las ofrendas y en realidad son los dioses que luego se encargan de comunicarse entre ellos y de ayudar al ser humano. De hecho, intervienen también intermediarios dioses. O sea, el papel en realidad del ser humano parece ser muy marginal. Así como no hay curanderos. Supongo que uno de los pocos grupos mexicanos donde no hay curanderos, no hay brujos, todo pasa por los dioses. Entonces sí es un caso un poco peculiar, pero sí el énfasis está completamente en el alma, más que en el cuerpo. Con el cuerpo el hombre puede, por ejemplo, sí, la gestualidad, el canto, la plegaria forman parte de ese complejo, ¿no? De la capacidad del humano para comunicarse, ¿no? Pero pues sí, creo que es más como enfocado en un tema más animista. Muchas gracias, doctora. Pues si no hay alguna otra inquietud por acá, acá tenemos 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. Acá está la... Sí, muchas gracias. Gracias por la presentación. Aquí quisiera preguntar, me parece que resuena un escenario del castigo divino con Adán y Eva en el mismo sentido de cegar al hombre. Y en otras culturas posiblemente aparezca otra vez el castigo al hombre, divino, al hombre. ¿Por qué? Okay. ¿Por qué ese patrón? Ok. Bueno, hoy ese castigo divino se interpreta con palabras como que el hombre cometió algún pecado porque ya aprendieron de la teología católico-cristiana. En realidad, este tema del castigo divino existe desde la época prehispánica, en particular con referencia a las enfermedades. Todas las enfermedades se concebían siempre, y esto lo vemos hasta en los códices prehispánicos, los códices de la época colonial, como una constante. ¿Por qué? Al menos en los mitos mayas se especifica que el hombre fue creado con un solo propósito: obedecer a los dioses, alimentar a los dioses y trabajar para ellos. Así que todo tipo de infracción, o sea, es castigada de manera muy severa, porque digamos que hay dos equilibrios que el hombre con su comportamiento correcto tiene que mantener. El primero es el equilibrio psicofísico, porque si yo no ofrendo a los dioses, si soy flojo, no alimento a los dioses o a mi familia, entonces llega la enfermedad como castigo divino, el alma se separa del cuerpo y entonces se, digamos, quiebra ese equilibrio. La persona ya no funciona socialmente y finalmente se rompe
se quiebra la relación con los dioses y eso mantiene el equilibrio del cosmos, porque cuando los dioses se enojan seriamente, cuando la paciencia se les agota, ¿no? Destruyen cíclicamente la tierra y crean a una mejor generación de hombres. Entonces, es eso. O sea, el hombre maya fue creado para trabajar para los dioses. En ese sentido, es como realmente fue creado como un trabajador, no por amor, no porque por otras razones. Ese es su propósito. Si no cumple, es castigado. Pero eso lo dice el hombre. Sí, en sus mitos, sí. Desde el Popol Vuh sabemos que, claro, todas las generaciones de hombres que no cumplieron, que no escucharon, que no veneraron, no rezaron, fueron aniquiladas y los dioses crearon a algo mejor desde su punto de vista. Pero claro, son mitos, están los mitos de origen. Sí. Pues muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. Como decía Lorena, poder ver este ejemplo de antropología de campo es como magia en estado puro. Y no sé si es una interpretación personal, pero algo que me sorprende mucho y no sé si existe para los lacandones el concepto de empatía. Porque, o sea, es maravilloso como ponerse en el lugar del otro o poder identificarse como persona, ¿no? Incluso la persona se forma, ¿no? A través de toda esta educación y este proceso cognitivo y cultural bien complejo, pero cómo va en esta forma de ser el otro, de estar en el lugar del otro, la primera es la empatía, y otro que me llama mucho la atención es un concepto de unidad, ¿no? O sea, creo que cuando el cuerpo aparece nos consideramos en separación, pero para ellos no está tan clara, ¿no? Como esta separación. Entonces me parece muy lindo ese concepto y muchas gracias. Gracias. Pues seguro hay un componente de empatía. Porque de hecho cuando se le pregunta a un lacandón por qué no matas a un animal, te contesta siempre Otzibek, como que le tengo cariño al animal. Justamente también porque se perciben como parte de nosotros diríamos en nuestros términos, una especie única. O sea, en realidad es una persona, ese animal tiene esposa, tiene hijos. O sea, yo realmente al matarlo, cazando, estoy quitando una vida, ¿no? Pero lo hago por necesidad. Entonces, en ese sentido. Pero también hay otro punto muy importante, no olvidemos que esta idea del castigo está siempre ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre no es dueño de la naturaleza, los dueños son los dueños de los animales, los señores de las cuevas, los dioses que protegen a la fauna. Por lo tanto, también no mato en exceso a un animal porque el castigo divino va a llegar. Esas que nosotros llamamos infracciones contra la naturaleza forman parte justamente de ese complejo de normas que el ser humano tiene que respetar si no quiere verse despojado de algo, ¿no? Y casi siempre, por ejemplo, los cazadores abusivos o pierden a sus hijos porque mataron a los hijos de otro, o pierden a su amada esposa o alguien, o su propia vida, ¿no? La otra era de la unidad. Sí, se perciben de esa forma como que fundamentalmente son lo mismo. Sí, como esencia, ¿no? Entonces, como la esencia es la misma, es justamente del alma que se origina, por ejemplo, la capacidad de hablar, de comunicarte, ¿no? Lo que nos vuelve humanos. Entonces, no es solamente una prerrogativa de nosotros, sino también lo tienen otros. Y eso hace que obviamente haya una actitud de respeto hacia, no todo. Sí. Y esta relación que tienen, por ejemplo, o sea, en cuanto a la alimentación, o sea, por ejemplo, consumen carne, pero, o sea, con estos recursos como muy honrados y muy limitados en ese sentido. O sea, no hay explotación del recurso para la alimentación. ¿Cómo es eso? No había. O sea, realmente cuando antes, pues digamos, vivían solos en la selva, esta idea de que todo tiene alma y todo es potencialmente persona regulaba lo que nosotros llamamos depredación de la naturaleza en todos los contextos. Entonces, se podía, por ejemplo, matar a un animal para alimentar a una familia, nunca una hembra, nunca un cachorro, tenía que ser un macho, no en ciertas temporadas. O sea, había lo que llamaríamos normas éticas, ¿no?
¿no? Luego había que, o sea, se tenía que justificar ritualmente la violencia. Entonces había una primera fase, la petición para la carne. Se agradecía al Dios, había una plegaria, lo hago por necesidad, lo necesito para mi familia. Una parte de esa carne se devolvía a los dioses, obviamente, bajo la forma de tamales ceremoniales, y luego había la devolución de los huesos para que los dueños de los animales pudieran regenerar a sus criaturas. Todo era entonces pautado de manera ritual, lo mismo cuando se necesitaba cortar árboles, ¿no? Justamente porque en un sistema donde todo tiene alma y son personas, la violencia siempre se tiene que justificar ritualmente, nunca puede ser gratuita, obvio. Eso cambia cuando entran religiones que enseñan a los lacandones que solo el hombre tiene alma y que el árbol es una cosa y la madera se puede vender y que los animales Dios no les dio alma porque son bestias. O bien entra la mentalidad capitalista. El árbol tiene un precio, el caoba vale tanto. Entonces, al desintegrarse el complejo religioso, también está en peligro toda esa concepción de la selva, ¿no? Como un ser vivo, que los jóvenes están perdiendo. No les quiero dar una imagen de los lacanos románticas, ojo, o sea, las cosas cambian, pero permanece, a pesar de las conversiones, por ahora estas nociones sí permanecen. También porque los lacanones están en una reserva natural. Entonces los niños sí tienen esa idea. Igual cambia la razón, igual es porque están en una reserva, saben que el jaguar es un animal en peligro de extinción, pero sí se mantiene todavía una relación muy, muy, muy estrecha con la naturaleza. Uh-huh. Yo quería preguntarte que en alguna parte de la exposición dijiste que utilizaban plantas. ¿Qué plantas y cómo lo hacen en alguna ceremonia? Ok, no usan plantas psicoactivas, sí, a eso se refiere como los hongos, porque les da miedo. Para ellos los hongos son alimentos de los seres del inframundo, o sea, justamente por los efectos que pueden generar tanto en la mal llamada alteración de conciencia como en efectos de en intoxicación. Entonces no los tocan, usan el balché. Es un árbol que se utiliza también en la península de Yucatán. La corteza, si se fermenta con algún tipo de azúcar, antes era miel, se vuelve una bebida embriagante, más o menos como el mismo nivel, como una cerveza más o menos. Entonces, eso era lo que se consumía en los rituales y que justamente permitía en ese momento convivir con los dioses, conversar con ellos, ¿no? Causaba una borrachera ritual, que también provocaba obviamente un tipo de purificación física, porque si uno de los propósitos era como vomitar, ¿no? Y eso es lo que se ha usado en el área maya y se sigue utilizando también en la península. Obviamente ya casi no se utiliza por la cuestión de las conversiones, donde pues, se dice que el alcoholismo, o sea, se pone en el mismo nivel una bebida sagrada que el alcohol de caña que se consume de manera profana en la casa. Pero bueno, todavía hay un templo activo en Najá donde se hace balché. El uso de las plantas, al parecer, las plantas medicinales fueron... pues los lacandones aprendieron de los celtales, que son otro grupo maya, que son sus vecinos, ¿no? Que tienen un conocimiento herbolario más profundo. Sé que parece raro, pero los lacandones no manejaban plantas medicinales, solo algunas muy leves para curar como dolores de cabeza, pero siempre la han tenido entre miedo y respeto a las plantas. Y sí, eso es. La relación que hay con el baché y el espiritismo, que es una bebida sagrada, pero puede compartirlo. Que es una bebida sagrada. Sí, claro, es la bebida de los dioses. O sea, se dice que todos los dioses, de hecho, todos los rituales principales se acompañaban siempre con balché, desde el rito de paso hasta ritos de agradecimiento por curar a una persona enferma, por el maíz, cualquier cosa, ¿no? Y sí, pues los lacandones en el momento que entregan el balché primero a los incensarios en sus bocas, luego toman ellos
también mujeres podían emborracharse de esa forma, hasta niños. Pues para ellos sí es un momento en el que pueden festejar con los dioses. En el templo tomaban, fumaban puros, platicaban y ¿cómo se dice? Había como intervalos, como tomaban, fumaban, luego el sabio decía plegarias, luego se comenzaba otra vez a tomar y eran fiestas que podían durar hasta toda la noche. Y como vimos, pues también hasta los animales tienen sus rituales de balchea, aunque no lo vemos, como las ranitas, ¿no? Que dicen que pues cuando ellos se encuentran un sapito muerto en el camino, dicen, no estés triste, murió feliz, murió tomando. Así es. Bueno, Alicia, bienvenida a la Universidad de Morelos. Gracias. Y antes que nada se nos olvidó pedir permiso a los dioses. Yo como musulmana no puedo, pero Muy bien. sería shirk. ¿Cómo es posible que en este siglo 25 todavía estemos hablando de dioses? Esto lo que nos ha transmitido va más allá de eso. Y aquí la experiencia que he tenido a través del tiempo se hace notar, ¿no? Y aquí yo creo que nuestra función, Alicia, es transmitir toda esta información, porque siempre nos han pintado que los mayas, y aún los dioses no existen. Y eso es una vil mentira. Están ahí metidos con tradiciones místicas, religiosas, y no obedece a un dios, sino a dioses. Y todo organismo que nos rodea es un dios, hasta una roca es un dios. Sí. Y es despertar en nosotros la importancia y la trascendencia que tiene esta cultura hoy en día. ¿Sí? Celebro que nos la transmita, pero bueno, atrás de usted hay una gran historia que contar. Y para darles una idea, uno tiene que aprender maya durmiéndose con la gente maya. De esta manera aprendió Alicia a este gran idioma. Y a mí me da pena que una compañera, una amiga, con todo el respeto, extranjera, sepa maya. Y nosotros mexicanos no lo sepamos. Pero es de respeto y le agradezco yo la invitación y el que usted esté compartiendo todas estas grandes historias que todavía existen en la selva. Gracias. Y finalmente me gustaría preguntarle cuál fue la razón del por qué invitar a Alicia. Esa es la otra parte de la historia. Ahí tiene que contestar. Bueno, básicamente la conocí en el auditorio del Centro de Investigaciones Biológicas, acá nuestros vecinos a un lado, igual en una charla relacionada con su tema de investigación, y pues me pareció muy interesante. Y ya después de ahí se desencadenaron otras cosas, porque me fui con Rigo, que es su pareja, a Huautla de Jiménez, Oaxaca, a presentar mis avances de investigación en el segundo Festival del Abuelo Mayor, que precisamente reúne varios actores y gente de conocimiento del área mazateca de Oaxaca. Entonces, junto con otro compañero, me tocó presentar la perspectiva de la ciencia en relación al estudio de los fenómenos espirituales. Entonces, eso fue mucho de la razón. ¿Alguien por acá? Bueno, como ya mencionó el doctor Burgos, pues estamos muy, muy felices de que estés acá. Gracias. Ya teníamos ganas de conocerte y pues escuchar un poco sobre lo que has aprendido de este pueblo. Mi pregunta es, ¿estos conceptos de la persona, del alma, se comparten con otros pueblos originarios de México? Por ejemplo, digamos, el caso muy particular, por decir algo, de los tlahuicas aquí en Morelos, o de otros pueblos originarios en México, incluso pueblos de más al norte o de Siberia. Mi pregunta es hacia pensar si este tipo de conceptos aparecieron de manera independiente en los mayas, o podrían ser como heredados de los primeros pobladores que llegaron de Asia durante el Pleistoceno a América. Buena pregunta. Bueno, considerando que siempre hay cierta variabilidad cultural y que cada grupo es específico y hay que estudiarlo como una realidad étnica
singular y especial, ¿no? Sí, hay patrones comunes, porque, por ejemplo, yo había hecho una investigación recuperando viejos textos, bueno, viejos antropólogos antiguos solían hacer esas famosas super colecciones de datos etnográficos donde reunían como Lévi-Brul o otros, ¿no? Era los antropólogos ingleses o franceses, ¿no? En esas grandes colecciones donde hablaban de casos de Indonesia, Malasia, hasta los Ainu de Japón. Entonces, sí, hay mucho en común. Por ejemplo, esas nociones del cuerpo que se construye, de que alimentándote de una tal cosa te puedes, el mismo Fraser en la Rama Dorada da muchísimos ejemplos, ¿no? Digo, dejando de lado el triste implícito racismo que tenían esas obras, pero observen el dato, ¿no? Dejando de lado los juicios y eso, los datos sí hablan de patrones comunes, donde la persona es algo que se construye, el alimento te modifica, te convierte en el otro, un animal, una planta, otro tipo de ser humano, ¿no? Entonces, sí, yo digo que hay, hasta aquí en Mesoamérica, hay nociones muy específicas, como, bueno, algunos investigadores dicen que la especificidad del caso mesoamericano es, por ejemplo, esa idea de ver el cuerpo como una réplica del cosmos, dividido en sectores, en partes, arriba, abajo, frío, caliente, femenino, masculino, eso, ¿no? Por ejemplo, pero eso para los lacandones no vale, ¿no? Entonces, sí, hay patrones comunes en numerosos pueblos originarios. Sí, definitivamente. Si estás interesado en ese tema, te digo, revisa un poco esas obras antiguas donde hay información, me pueden escribir. Les puedo pasar ya las fichas porque las tengo. Son libros gigantescos, pero sí. Digo, hagan comparaciones para ver semejanzas y diferencias. Y sí, desconozco el contexto específico de Morelos, lo siento, pero, ok. No, Bueno, para mí es un gusto, Alicia, escucharte. Gracias. No tuve la oportunidad de estar en el CIP el día que te tocó, gracias a Sandra que hoy me invitó, realmente. Y algo que sí te quería preguntar, parece que estamos en el oráculo de Delfos, oyéndote, ¿no? Y en verdad, algo que observé en tu presentación son dos cosas que me llaman la atención. Una es, de alguna manera, que hay unos lugares mágicos, unos lugares muy específicos que tienen la comunidad. Y la otra es que no veo tampoco como ofrendas cuando vas a pasar el inframundo. Okay. En la parte mexica, pues sí hay ofrendas, pero en esta parte no la hay. No. Y al parecer también, en especial he visto que el plumaje en las aves jugaron un papel importante en este reconocimiento con la naturaleza. Que no sé qué me podrías decir de eso. Bueno, hay numerosos trabajos que hablan del paisaje sagrado lacandón. Es algo muy interesante. Los lacandones de hoy son un grupo que se fue desarrollando en la selva lacandona después de la conquista. Son fugitivos que llegaron del Petén, guatemalteco, Yucatán, varios lugares. Entonces encontraron en la selva un refugio. Sin embargo, la selva en sí ya había, bueno, ahí pasaron varios grupos mayas prehispánicos, como por ejemplo se ve en Metzaboc, en esos santuarios que les mostré, se pueden ver, por ejemplo, ruinas de lo que luego se descubrió ser una ciudad enorme, más grande que Palenque, y esas cuevas que los mayas utilizaron como osarios o depósitos rituales. Entonces los lacandones, caminando por la selva en búsqueda de recursos naturales, como es normal, lagos, agua, también se fijaban mucho en los espacios sagrados, porque para ellos todo eso, por ejemplo, si yo le digo a un anciano, esos huesos de persona que están en una cueva se ofenden, dice, ¿cuál persona? Esos son dioses. O sea, en su idea los dioses los antecedieron en la selva y plasmaron ese paisaje. Entonces crearon esas pinturas rupestres, las manos solo de las diosas de la luna, dejaron sus huesos, sus pertenencias, ¿no? Entonces hay una idea de paisaje sagrado muy peculiar, es algo construido
construido por los dioses, como que prepararon el terreno para que después los hombres dijeran, aquí nos vamos a sentar, porque había necesidad de comunicar con esos dioses. Entonces, para rezar, ya tenían cerca un santuario donde podían ir directamente a pedir la lluvia, la salud, etcétera, ¿no? Y lo de las aves, bueno, más en la época prehispánica, tenían una significación, o sea, para los lacandones, en general, plumas de aves y aves indican augurios nefastos. O sea, mientras que digamos, en contexto ordinario, son también consideradas como criaturas creadas por los dioses, pero en realidad, y eso también estaba en la época prehispánica, sobre todo aves de color rojo como la guacamaya, el quetzal, no solo eran sagradas, sino también eran presagio de enfermedades, por ser seres que vienen de arriba. Se pensaba que las enfermedades caían del cielo. De hecho, soñar con un ave, soñar con el alma de un ave, significa enfermarse, y ciertas aves son nefastas, como dije, la guacamaya indica que la persona perderá un hijo, el trogón es otro. De color rojo también es, todos presagios de enfermedad no tienen una idea muy positiva, ¿no? La otra parte. Sí, no, no tienen esa idea de que solamente se dan las ofrendas los primeros días después de la muerte, porque se piensa que justamente en ese periodo liminar que el alma deambula y como tiene esa vista divina puede causar daño a los vivos. Entonces sí, se le daban tortillas o el alimento que le gustaba, pero por ejemplo nunca se ha festejado la fiesta de muertos. O sea, ellos no tienen esa idea de que las almas regresan para comer en Día de Muertos. Eso es algo que tienen otros pueblos, porque para ellos las almas comienzan una vida independiente dentro de esa cueva, donde está el dios de la lluvia, y ahí pues se vuelven a casar, se reúnen con sus hijos, toman balché, ya no salen de ahí, no pueden salir. No sé, normalmente para ellos es muy peligroso que se mezclen los dos mundos. No tienen cruces ni ofrendas en los cementerios, nada de eso. Muchas gracias, doctora. De hecho, allá Liana nos está hablando de un documental de una persona que apareció en tu presentación. ¿Sí? ¿Cómo se llama el documental? Don Antonio. Ajá. Y aparece mucho Don Antonio hablando de la cultura y todo. Okay. Es un documental muy bonito. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es la canción del último Sabio Lacandón. Creo la que canción sí, del último sabio Lacandón está en internet, ¿no? Yo vi en Cine Morelos. Ah, en Cine Ok. Morelos. Ah, Pues Don Antonio es el Lacandón más filmado de todos los, como es el último sabio, apareció en diferentes programas y porque digamos que lamentablemente es el último, no tiene aprendices. Después de él ya terminará, bueno, al menos esa fase, o sea, es el último realmente oficial, Togil o sabio, como dice. Sí, Togil. Muchas gracias, doctora Alice. Pues a nombre del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, le otorgamos este reconocimiento por su valiosa participación en el conversatorio de Ética, Ecología y Sociedad, con la charla Mirar el Mundo desde otras perspectivas, el concepto de visión entre los lacandones, por una humanidad culta, maestra Mayra Morán Castrejón, secretaria del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas. Muchas gracias.